vamos a tener el tema de multilingüismo en el curso de lenguaje. Definición. ¿Qué nos dice que es multilingüismo? El multilingüismo es la convivencia de varias lenguas en un mismo territorio. Por ejemplo, en nuestro país. En nuestro país no existe una única lengua. Sí, sabemos que si vamos a otros departamentos, ¿no es cierto?, en diferentes regiones de nuestro país, se van a hablar diferentes lenguas. Este choque de lenguas también va a crear, ¿qué? Los famosos dialectos. Recordemos que el dialecto es una variación de una lengua según la región. Entonces, el castellano nada más, que es la lengua predominante en nuestro país, es diferente en cada región de nuestro país. Y además tenemos otras lenguas, porque nuestra Constitución toma como lengua oficial también al quechua, al aymara y a todas las lenguas aborígenes que nosotros tengamos en nuestro país. Muy bien. Ahora, veamos las causas de este multilingüismo. ¿Qué causa el multilingüismo? Primero tenemos causas lingüísticas. La dialectización. Esto significa que utilizan los dialectos. A través de los dialectos se puede crear, uno, el aspecto fonético, quiere decir por el sonido. Vamos a comer pescado. Se crea este dialecto, ¿no es cierto?, de recortar las palabras. ¿Cómo se escucha? Yo puedo escucharlo, puedo diferenciarlo. Nosotros solamente escuchando muchas veces la manera en que las personas expresan este dialecto del castellano, nos damos cuenta de dónde son. Por ejemplo, mayormente las personas de Chincha se expresan de esta manera, ¿no es cierto? Es como un estereotipo que tenemos sobre las personas que viven allá. Morfológico. Morfológico significa por la forma. Quiere decir que cambia la estructura de las palabras. Arribita nomás espera. Cambia la palabra arriba. Arriba nomás espera, no, por arribita. Entonces también es una causa de multilingüismo. Mayormente esto de los diminutivos se da en la sierra. Sintáctico. Sintáctico es alterar la oración. En el mercado de verduras voy a vender. Lo correcto sería voy a vender, en el mercado verduras voy a vender. Voy a vender verduras en el mercado. Eso sería lo correcto en la oración. Pero ellos cambian la estructura. Mayormente esto se da en la gente de la selva. Veamos. Ahora, lo no lingüístico que causa el multilingüismo. En lo no lingüístico tenemos la invasión. Por ejemplo, lo que nos sucedió a nosotros con España, ¿no es cierto? Al llegar ellos se establecieron, entonces hubo un choque también de lenguas, tanto porque el quechua era la lengua oficial del Tahuantinsuyo y ellos venían con el castellano, entonces este choque a través de la invasión también creó un multilingüismo en nuestro país. La migración, la constante migración, por ejemplo, en el gobierno de Odría, su famoso ochenio, se dio una masiva migración del campo a la ciudad, entonces también lo que venían de sus propias lenguas, de sus pueblos, al traerla aquí con sus costumbres también hubo un choque también. La pluriculturalidad. Esto es importante porque nuestro país es el gran ejemplo de ello. Existen diferentes culturas y hay un choque constante por la migración, porque las personas se casan de diferentes culturas y esto nace como una tercera cultura para el hijo que también va educando a sus demás descendientes. Entonces eso es importante y lo que crea el multilingüismo. Ahora veamos las consecuencias de este multilingüismo. En la parte lingüística, vemos la diglosia. La diglosia es la subordinación de una lengua por otra. Por ejemplo, lo que ha sucedido con nuestras lenguas aborígenes. Debido a que el castellano es lo que más se utiliza, se está dejando de lado lenguas que son propias de nuestro país para utilizar este sistema de comunicación. Porque cuando yo quiero comerciar y pertenezco a un pueblo pequeño en la sierra o en la selva, voy a tener que aprender castellano sí o sí para poder comunicarme de manera apropiada, porque es lo que predomina en nuestro país. Ahora, el interlecto, interferencia de una lengua materna por otra. ¿Qué quiere decir? Yo quiero aprender una nueva lengua, pero la lengua materna siempre está perenne y debido al choque de ellos hay una confusión a la hora de que yo trato de expresarme. Por ejemplo, vamos a comer en la mañana. Vamos a comer, en vez de decir comer, porque todavía está latente allí la lengua materna. Ahora, bilingüismo, el aprendizaje de dos lenguas forzadamente. Debido a esto, igual que la diglosia, necesitamos comunicarnos. En la diglosia se subordina hasta el momento en que vas a dejar de lado la lengua materna, mientras que en el bilingüismo es importante, ¿no es cierto?, que las dos sigan predominando. Ahora, en el aspecto no lingüístico, es triste porque se da la extinción de estas lenguas. Tenemos ejemplos como el puquina, el cuye, el mochica, entre otras que ya no se están hablando en nuestro país, debido a que las personas que lo hacían pues ya eran muy viejitas
Entonces iban muriendo y estas iban desapareciendo. ¿Por qué? Porque sus nietos no se interesaron por mantener vivas estas lenguas. Muy bien, ahora veamos la realidad lingüística en el Perú. Según el artículo número 48 de la Constitución de 1993, el Perú reconoce al castellano como idioma oficial en los países, en las regiones donde predomina, y también al quechua y el aymara y todas las lenguas aborígenes de nuestro país. Entonces nosotros, aparte de tener dialectos, tenemos muchísimas lenguas en nuestro país. Muy bien, ahora veamos primero las lenguas no amerindias. Las lenguas no amerindias son las lenguas que obviamente no son propias de América. La lengua que predominó en América del Sur fue el quechua, gracias a que el Tahuantinsuyo abarcó muchos países cuando fue imperio aquí. Ahora, la lengua no amerindia que ha predominado desde su llegada es el castellano. Después de la invasión de los españoles se establece como una lengua oficial. Ahora, tenemos que el castellano, debido a sus choques culturales en diferentes regiones, varía. Tenemos primero el castellano costeño o también llamado ribereño. Este castellano tiene algunas características especiales que vemos en la mayoría de sus habitantes. Por ejemplo, la elisión de sonidos, quiere decir supresión de algunos sonidos. Vamos para allá. O cuando dice yape, ¿no es cierto? Como que se suprimen algunos sonidos de las palabras que habitualmente deberían estar completas. Yeísmo y ceseo. El yeísmo y el ceseo no es en escritura, estamos hablando de sonidos nada más. Quiere decir que nosotros, en vez del sonido de la L, de la doble L, nosotros le damos el sonido de la Y. Lo correcto debe ser pollo. Eso debe ser lo correcto, pero nosotros decimos pollo. ¿No es cierto? Le damos el sonido de la Y. El ceseo es el cambio del sonido de la S por la Z. Debería ser zorro. Zorro. Es el castellano. Pero nosotros decimos zorro, con S. Zorro. Entonces, ese es el ceseo. Ahora, el uso de aumentativos. Metió un golazo. ¿No es cierto? Mira ese candadazo. Esa puertaza. Utilizan mucho los aumentativos. Ahora, tenemos el castellano andino. El choque con la región de la sierra tiene las siguientes características. El uso de diminutivos, como estábamos mencionando, y los artículos antes de los nombres, lo cual, según la RAE, no es lo adecuado. Tenemos aquí, la María, allácito nomás vive. La María, no, lo correcto es María, sin artículos. Los nombres propios no llevan artículos. Allácito, utilizan mucho los diminutivos. Aquícito también, ¿no es cierto? El doble posesivo. Su casa de mi papá. Su casa de mi papá. Doble posesivo allí. Debería ser lo correcto, la casa de mi papá, ¿no es cierto? Pero ellos utilizan el doble posesivo muchas veces. Ahora, tenemos también la combinación del adverbio del lugar con preposición. Nos encontramos en su atrás del colegio. En su atrás. Eso es una preposición. Estaría de más. Nos encontramos atrás del colegio para señalar un lugar, adverbios de lugar, un lugar en específico. Pero muchas veces utilizan lo que viene a ser las preposiciones de más. Ahora, el castellano amazónico. El castellano amazónico nos dice el doble posesivo al igual que el castellano andino. Su hijo de su mamá. Su hijo de su mamá. Doble posesivo. La F por la J y la J por la F. Le cambian los sonidos a estos dos. Del Juan, en vez de decir Juan, del Juan, su hermano se fue, en vez de decir se fue, ¿no es cierto? Utilizan mucho la J, por eso es característico de las personas de la selva. Artículos antes de los nombres, al igual que los andinos. Sería el Pedro, la María, la Fuana, ¿no es cierto? Que dicen allí. Entonces, esto, como vemos, son algunos de los choques del castellano con las diferentes regiones. Muy bien, ahora vamos con las lenguas amerindias, quiere decir lenguas que son propias de América. Tenemos nuestras lenguas andinas, dos familias. La familia quechua, donde tenemos el norteño, hay quechua norteño, quechua central y quechua sureño, donde está la mayor cantidad de hablantes. La familia aru, donde está el aymara, que era otra lengua muy importante durante el imperio del Tahuantinsuyo, la lengua jacaru, que está entrando en procesos de extinción, y el cauqui.
En las lenguas amazónicas existen 16 familias. Como vemos, hay más variedad. La familia Arawak, donde está la Mueya, la Xáninca, que es otra de las lenguas más habladas de la parte amazónica, el Mashigenga. La familia Jíbaro está la Guaruna, o también llamado Aguajún, que también es otra de las lenguas más habladas, el Huambisa. En la familia Pano tenemos al Amahuaca, a Shipibo Conibo, el Shipibo también es otra de las que tiene mayor número de hablantes, y el Cachibo. Algunos datos sobre el quechua y las lenguas amazónicas. El quechua es trivocálico, solamente tiene 3 vocales, la A, la I y la U. Además también utiliza mucho lo que viene a ser el acento en las palabras graves. Huanca, por ejemplo. Casi la mayoría de sus palabras son graves. En la estructura de su oración, de nosotros, por ejemplo, lo normal es sujeto, verbo, objeto, ¿no es cierto? De ellos es sujeto, objeto, verbo al final. Ese perro todito el pan comió. Ese perro sería el sujeto, todito el pan, objeto, comió, verbo. Hablada en casi todo el Perú, excepto Piura, La Libertad, son los departamentos que no hablan. Y recordemos que abarca varios países, los cuales pertenecieron al Imperio Tahuantinsuyo, desde Argentina hasta Ecuador, abarcando Bolivia, Chile, Perú, obviamente. Las lenguas amazónicas se consideran ágrafas. La mayoría de ellas no tiene escritura propia. Además, es la que tiene mayor variedad lingüística. Como hemos visto, son 16 familias, es bastante. Muchas están en proceso de extinción. Muchas de ellas tienen 1, 2, 5 hablantes a lo mucho. Entonces, lo que se está tratando de hacer es que esas lenguas tengan que perdurar. Muy bien, esto es lo que viene a ser el multilingüismo en nuestro país. Recordemos que el Perú es uno de los países que tienen más variedad tanto en la cultura como en nuestra lengua.